Estamos en proceso electoral también en el ámbito de la Universidad Nacional de San Luis, no solamente en la provincia, como lo venimos señalando. Y ayer comenzamos con las rondas de entrevista a los candidatos a los decanatos en las distintas facultades que tiene la universidad. Hoy tenemos aquí con nosotros, lo hemos invitado a Roberto Guerrero y a Ariel Ortiz Suárez, que son candidatos a decano y vice en la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales, por la lista 91, Innovación y Pluralismo. Guerrero, buen día, ¿qué tal? Buen día, muy buenos días. ¿Cómo andan ustedes? Ariel, mucho gusto de verte. ¿Qué tal? Mucho gusto igualmente, Mario. Buen día a la audiencia. Che, nosotros nos encontramos cuando hace frío, parece. Sí. Somos de... Les cuento una anécdota. Una vez me invitaron los geólogos a hacer una excursión con ellos, nos querían contar la historia geológica de San Luis. Y sí, hicimos todo el viaje bajo cero y terminamos en Carolina. Con un frío como el de hoy. No, tremendamente más, sí, más fuerte. Por eso digo, les cuento a la audiencia porque digo que nos vemos con Ortiz Suárez los días de frío. Sí, así es. Bueno, cuéntenme, Guerrero, las propuestas que tienen ustedes para desarrollar en la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales. ¿Qué quieren hacer esencialmente ustedes si llegan a la gestión? Bueno, básicamente no sé si, digamos, estarás al tanto. Yo en este momento soy vicedecano de la facultad. Sí. Perdón. Y como vicedecano de la facultad, digamos, he tenido que participar en la conformación del plan de desarrollo institucional. Que eso se ha realizado todo el año pasado y, digamos, eso ha llevado a que se haga un estudio y un análisis pormenorizado de la situación de la facultad. De ese análisis pormenorizado surge que nosotros en la facultad tenemos un problema grave de desgranamiento de las carreras y de deserción de los alumnos. ¿Qué quiere decir desgranamiento? Significa de que las carreras, a medida que avanzan las cohortes, van perdiendo alumnos y llegamos a que en los últimos años de las carreras, de todas las carreras que tenemos en la facultad, los alumnos que se reciben son muy pocos. Uh-huh. Y en cierta medida eso a nosotros no nos es conveniente, digamos, tenemos muy buen ingreso de alumnos, pero a medida que van avanzando los años vamos perdiendo alumnos porque los alumnos desertan. Bueno, digamos, el análisis es mucho más profundo, digamos, un porcentaje es de deserción de los alumnos, otro porcentaje es un problema interno, ¿no? Y el problema interno es, algo está pasando con el dictado de las materias, con la modalidad de enseñanza, de por qué los alumnos hoy por hoy no pueden proseguir con su carrera y llegar a término, ¿está bien? Con lo cual, digamos, a partir de ahí es que sale toda nuestra propuesta, en tres grandes áreas temáticas, podríamos decir, que son o estratégicas, que es el área académica, el área de investigación, extensión y vinculación, y el área de gestión. Siempre con acciones tendientes a eso, a evitar el desgranamiento de las carreras y a tratar de que los alumnos no deserten. Bueno, y en el terreno de lo académico, ¿qué harían? En el terreno de lo académico, sí o sí, lo que prima hoy por hoy es que uno lo que tiene que hacer es analizar y cambiar las metodologías de enseñanza y de aprendizaje. La histórica o la cultural forma de enseñar en la universidad, que era con la clase magistral, ya eso no va más. Las generaciones de hoy en día que vienen son generaciones mucho más tecnológicas, con otro tipo de habilidades y otro tipo de capacidades, con lo cual lo que nosotros tenemos que hacer es ayornarnos a eso, ¿no? Estrategias y metodologías hay muchísimas. El detalle es que la universidad se ha quedado un poco en el tiempo y particularmente nosotros en la facultad nuestra que enseñamos ciencias duras, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí no significa que el hecho de enseñar ciencias duras tenga que uno seguir con la misma metodología de hace 100 años. Uno perfectamente puede adaptarse y utilizar y aplicar nuevas metodologías. ¿Y hay modelos a seguir? Sí, totalmente. Modelos hay un montón. Lo que pasa es que en general no se utilizan. Y a partir de ahí, justamente, nosotros lo que pretendemos es, en el ingreso, ya reforzar y tratar de reconocer y reforzar las capacidades y las habilidades que trae un estudiante, para después hacer todo un observatorio permanente del desempeño de las carreras durante toda una cohorte, para ir detectando los diferentes problemas que hay de por qué los alumnos van quedándose en el camino. Ahora, hablar de un cambio de la metodología
es una cuestión muy profunda, aunque sea método, es un tema muy fuerte, ¿no? Porque se trata de cómo se va a enseñar. Claro, claro. Ahora, es profundo y no es profundo, porque digamos, nadie dice que uno tiene que dar vuelta al tablero y empezar de cero. La historia es empezar en algún momento y hacerlo en forma gradual. Hay áreas que deben ser, digamos, son problemáticas, que se detectan que son problemáticas, entonces empezar a actuar o a intervenir en esas áreas de alguna manera, en forma gradual, de a poco, haciendo pequeños cambios, evaluando si eso funciona o no funciona, ¿está bien? Y a partir de ahí, obviamente se necesita, por ejemplo, todo el plantel docente o todo el claustro docente involucrado en eso, pero no necesariamente hoy por hoy tiene que ser el 100%, con que haya uno o dos docentes que estén interesados en aplicar nuevas metodologías, el convenio, digamos, la idea sería hacer un compromiso entre la gestión, la facultad, y los docentes como para decir, bueno, si ustedes se comprometen a hacer algún cambio desde la gestión, se les va a apoyar al respecto. ¿Está bien? Obviamente que se necesita para eso formación, espacios, digamos, espacios de trabajo, no estoy diciendo espacio físico, pero todo tipo de recurso que sea necesario, desde la gestión tratar de garantizarlo para lograr al menos un cambio, un pequeño cambio. Ahora, al hablar de la deserción de los estudiantes, ¿habrá bueno, lo mencionó usted, Herrero, habrá algunas razones que podrán ser atribuibles a la facultad en sí, y otras que son personales de los alumnos por las cuales abandonan? ¿Ustedes saben por qué se produce esa deserción? Es un compendio muy grande, muy complejo. Ahí es donde yo creo que está la complejidad, no tanto en el cambiar la metodología. Está en el hecho de que todo el mundo reconozca el problema o su parte de responsabilidad en el problema. Esto es más o menos como cuando hay un problema en un matrimonio. Digamos, el problema no es de uno, sino que el problema es del conjunto. ¿Está bien? Entonces, digamos, sí, hay problemáticas. Por ejemplo, hay una problemática que es la problemática de la comunicación. La comunicación muchas veces en la gestión uno no se entera cuáles son los problemas que hay en una carrera o cuáles son los problemas que hay en una materia. Y eso es por un tema de comunicación, no es porque la estructura no esté, sino que tal vez, digamos, no están dadas las condiciones para que la información fluya de un lado para el otro. ¿Está bien? Entonces, digamos, acá hay problemas de enterarse, hay problemas por ahí de ciertos, en el seno de una cátedra o de una asignatura, en la parte docente, hay problemas también de los alumnos, por un tema que puede ser de capacidades, por un tema de horarios, por un tema de disponibilidad de recursos, es decir, la problemática es muy variada. Lo que uno tiene que hacer es individualizar algo y empezar por lo menos a accionar sobre algo. ¿Está bien? Y después en las otras facetas que mencionó, ¿qué se proponen hacer? Bueno, la historia es siempre sobre la base de tratar de evitar el desgranamiento y la deserción. En diferentes áreas lo que nosotros proponemos es, bueno, en el área académica tratar de reforzar capacidades y aptitudes de los alumnos. En el área, y obviamente hay que poner formación docente, hay que formar a los docentes, hay que hacer un seguimiento del desenvolvimiento de las carreras o desenvolvimiento de las cohortes. En la parte de investigación, extensión y vinculación, tratar de reforzar nuestra relación, por ejemplo, con los egresados para poder conocer o reconocer las problemáticas que tienen cuando salen al mercado. Tratar de reforzar los proyectos de investigación, los que ya están, porque nosotros en nuestra facultad, lo que sí queda muy claro, que es una facultad que tiene muy buen nivel investigativo y muy buen nivel docente. Reforzar lo que ya tenemos, pero tratar de ir al área, llamémosle de vacancia, que nunca se abordó, que es el área justamente metodológica. Entonces, reforzar con proyectos de innovación pedagógica, de innovación metodológica, ¿está bien? Y en la parte de la gestión es tratar de suplir con todo lo que sea necesario desde un punto de vista de reconocimiento de esas tareas y de esa labor, que hoy por hoy está totalmente olvidado, porque hoy por hoy en cuanto a la labor docente lo único que se reconoce a nivel de concursos y a nivel de trabajo docente es la parte investigativa. La parte docente, todo el esfuerzo docente hecho en cambios de metodologías de enseñanza, en cambios de retención de alumnos, no es reconocible. Entonces, desde la gestión, por ejemplo, poder reconocer eso.
realmente. Y Ortiz Suárez, desde el vicedecanato, obviamente, seguir todas esas mismas líneas, Sí. pero ¿qué es lo que te preocupa específicamente? Bueno, creo que hay varias cosas y quisiera como ampliar un poco lo que decía Beto. En la parte, o sea, hemos centrado nuestra idea y el trabajo en conjunto en este aspecto de académico, del gran desgranamiento, la gran deserción de alumnos. Y ahí yo quisiera remarcar algo que, digamos, no es algo nuevo, es algo que ocurre hace mucho y ocurre en muchas universidades, y hay mucha experiencia acumulada, digamos, desde distintas gestiones de intentos y de distintas maneras de resolver el problema que todavía indudablemente no se ha logrado resolver. Entonces hay que aprovechar toda esa experiencia, la experiencia de que se han hecho en otras gestiones, para poder realmente poder empezar a ver si se puede revertir eso. Como vos decías, es una cosa profunda, porque si eso es algo bastante generalizado, indica que toca aspectos que van mucho más allá de la facultad, aspectos sociales, aspectos educativos en general de la región, de la provincia, que hay que, por supuesto, trabajar en eso. Entonces, eso requiere poner el foco en varios aspectos, o sea, el académico, pero vinculado también, por ejemplo, con el tema de tener mayor incidencia y poder conectarse más con toda la provincia, con la región. O sea, la universidad ha intentado y ha hecho trabajos de territorialización. Creemos que la facultad puede trabajar mucho en eso todavía. Hay mucho todavía por hacer. Trabajar en la región, en la provincia o en la región de influencia de la universidad, trabajar con colegios secundarios, con trabajos de difusión de las carreras, difusión de las actividades de investigación. Es decir, hay mucho todavía por hacer en esos aspectos que sin duda van a contribuir también a este trabajo y a esta idea de mejorar la enseñanza, de mejorar la calidad de la enseñanza, y además ampliar la enseñanza, porque cuando uno piensa en números y dice, bueno, sí, entran 100 alumnos y realmente quedaron 20, pero hay 80 que se quedaron afuera y hay 80 expectativas, digamos, que se han quedado en el aire. Y bueno, gente que quiso, que intentó llegar a la universidad y no pasó de 1 o 2 meses, digamos. Ahí me parece que hay un aspecto social importante en el que trabajar y buscar desde distintos lados esas acciones. Estamos dialogando con los candidatos a decano y vicedecano de la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales, Roberto Guerrero y Ariel Ortiz Suárez. Ya nomás continuamos. Nada secreto. Bueno, estamos con Roberto Guerrero y Ariel Ortiz Suárez, que son candidatos a decano y vicedecano por la lista 91, Innovación y Pluralismo, en las elecciones en la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales. Recién, cuando estábamos en la pausa, nos traen un mensaje de un oyente que dice, creo que dice ser madre de una estudiante. Dice que ustedes no han hecho referencia a cuestiones que están vinculadas con la deserción estudiantil, que era lo que estábamos hablando recién. Una que reclama que haya clases en bloques horarios para facilitar la asistencia de los alumnos. La segunda es que dice que hay una carencia de articulación entre las materias que se dictan en una carrera y que la educación universitaria tiene una visión muy enciclopedista. Esto es lo que señala básicamente la oyente que ha llamado. ¿Qué me pueden decir? Empiezo con la primera yo. Sí, el tema de los bloques, horarios en bloques, es un tema ya viejo, digamos, desde el punto de vista que es un planteo que siempre se ha hecho desde hace mucho tiempo y es una intención de todo el mundo. Lo que pasa es que si uno lo plantea desde ese punto de vista y así en abstracto, digamos, el horario en bloque es imposible de implementar cuando uno no tiene los espacios físicos. Y esta universidad tiene un problema de espacio físico, ¿está bien? Ahora, también es cierto de que si uno cambia la mirada de eso, por lo tanto, hoy por hoy, digamos, hablar de horarios en bloques es muy difícil. Yo podría decir que casi imposible. Hay que darle una vuelta de tuerca para poder llegar a eso. La idea es esa. Ahora, la vuelta de tuerca que nosotros proponemos es otra. Uno no puede imponer el horario en bloque acorde con la cultura universitaria que hoy por hoy tenemos, que es el de las cátedras.
y los equipos de cátedra. Es decir, si yo tengo una materia que tiene 200 alumnos, tengo una única cátedra, un único equipo de cátedra, que puedo tener un solo profesor responsable, un JTP, y puedo tener algunos auxiliares. Si yo tengo 200 alumnos y tengo un solo equipo de cátedra, no puedo obligar a ese equipo de cátedra a armar horarios en bloque, porque tengo que obligarle al equipo de cátedra a que venga 3 veces por día, por semana, durante toda una semana. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, perfectamente. Es decir, a eso hay que ponerle el tema de los espacios físicos. Dejemos de lado un poco los espacios físicos. ¿De qué manera uno podría abordar esa problemática? En particular, nosotros lo que estamos proponiendo es, perdón, y esa es la idea de lo que vamos a tratar de llevar adelante, es que la cátedra en sí, como única cátedra o como un equipo de cátedra, digamos, deje de estar. Y ahora, por ejemplo, materias que son muy numerosas, como, por dar un ejemplo, las matemáticas en todas las carreras son materias muy numerosas. Son de 100 alumnos, 150, 200 alumnos. Entonces, ¿qué pasa si yo esa cátedra la divido en cátedras paralelas, la misma cátedra, pero que se dicte 2 o 3 en forma paralelo? Con lo cual reduzco los grupos de alumnos. Tengo grupos de alumnos que pueden ser como máximo 50 alumnos, con un equipo de cátedra responsable para cada grupo. Y si ahí le puedo pedir al equipo de cátedra, este equipo tiene que trabajar a la mañana, este equipo tiene que trabajar al mediodía o a la tarde, este equipo tiene que trabajar a la noche. Con lo cual, al reducir los grupos, los espacios físicos necesarios son mucho menores. ¿Está bien? Y con lo cual ahí sí yo puedo empezar a modular y a articular, que es la segunda pregunta, articular entre los distintos... Porque hay más espacios, digamos, para, claro, relativamente pequeños, para 50, 60 alumnos, y no hay suficientes para 100 y tanto. Además del hecho de que lo que yo tengo cuando tengo una cátedra de 200 alumnos, tengo un único equipo de cátedra. Claro. Y yo, de la otra manera, lo que estoy proponiendo es de que se armen varios equipos de cátedra que dictan la misma asignatura. Ahora, eso es una cuestión presupuestaria. Es y no es una cuestión presupuestaria. Yo, desde el punto de vista nuestro, porque justamente esto es lo que viene del análisis del PDI, por ahí también es un tema de organización, es un tema de poder analizar, sentarse y analizarlo. ¿Por qué? Porque resulta ser de que hay equipos de cátedra donde yo tengo un profesor titular y un profesor asociado, o tengo un profesor asociado y un profesor adjunto. ¿Qué pasa si en lugar de tener en un único equipo de cátedra 2 profesores, yo divido a los profesores? ¿Está bien? Hay JTPs que pueden avanzar o ascender a un cargo de profesor. Y no es tanta la diferencia desde un punto de vista presupuestario entre un JTP y un adjunto, por ejemplo. ¿Está bien? Si yo me reorganizo de esa manera, si yo armo grupos más pequeños, de 50 personas, por ahí tal vez no necesito 10 auxiliares de primero o 10 auxiliares de segunda. Porque lo que yo veo es que el tema del dictado de clases en bloques horarios es un problema común a todas las facultades. Sí, sí, total. Porque en humanas se discute y se viene discutiendo hace largo tiempo. Sí. En química, bioquímica y farmacia veo que también está el tema. Lo tienen ustedes y lo tienen las otras facultades, porque es una demanda también del estudiantado, ¿no? Que si viene a la mañana no quiere estar muchas, o no corresponde que esté horas vacantes, ¿cierto? En la universidad. Aparte, si uno eso lo junta con lo otro que hablábamos hace rato, de que es el cambio metodológico, y yo trato de asegurar que un grupo de alumnos que entró, por ejemplo, 100 alumnos que entran en primer año, de ese grupo, no pongámosle 100, pongámosle 80 alumnos, el 80% pasa a segundo año, yo lo que voy haciendo es el horario en bloque lo puedo ir manteniendo y puedo ir incluso evitando, ya me empiezo a asegurar el desgranamiento, que evitar el desgranamiento y evitar la deserción. Claro, efectivamente. Se nos va pasando el tiempo, quiero redondear, quiero conocer qué otros aspectos abarca la propuesta de la lista Innovación y Pluralismo en las elecciones de la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, Ariel. Bueno, sí, y creo que también oportuno plantearlo a partir de las preguntas que han hecho algunos oyentes. Hay ahí un planteo que es la articulación. Bueno, eso también, nosotros hemos hecho del diagnóstico a partir del PDI que recién contaba Roberto, pero obviamente también estamos hablando con la gente de los distintos departamentos y obviamente tenemos muchos años de experiencia en la universidad.
Y hay algo que salta también en casi todos los ambientes, en casi todos los claustros, que es, si bien somos un ámbito bastante chico, hay bastante poca articulación, poco diálogo entre los distintos estamentos, a veces entre los departamentos, entre las distintas materias, entre no docentes y docentes. Eso es un reclamo, digamos, que surge mucho. Y que ahí se plantea. El funcionamiento de las áreas, departamentos. Aún con ese funcionamiento, falta como diálogo. Hay comisiones de carrera, hay un montón de estructuras que permitirían eso, y sin embargo esas estructuras no funcionan del todo. O sea, si bien no hay una buena articulación, no hay un buen diálogo, y eso, ahí lo plantea un oyente, es decir, la articulación entre las materias. Uno piensa, los departamentos son relativamente chicos, no tienen más de 100 docentes, y eso cuesta articular. Bueno, ahí hay que trabajar bastante, y eso desde la gestión, para mejorar el diálogo, mejorar los instrumentos de articulación que existen, pero que no funcionan como deberían funcionar, y eso también es una de las acciones en las que pretendemos trabajar. También, si uno mira, por ejemplo, en la parte de investigación, hay muchos, la facultad tiene bastantes proyectos, digamos, de investigación. La investigación es como una de las fortalezas de la facultad. Fuertísimo. Sí, muy fuerte. Pero sin embargo, uno ve que la cantidad de proyectos se mantiene bastante constante. Es decir, eso significa que hay proyectos grandes que se mantienen, y que la gente joven se incorpora a esos proyectos, pero no crea nuevos proyectos. Entonces ahí creemos que también es un aspecto interesante a trabajar. Tampoco. Poco, o sea, si uno mira la historia, digamos, de los proyectos de investigación, no se generan muchos proyectos, se mantienen los que están, y a veces se crean líneas internas, pero no se abren muchos proyectos nuevos. Uh-huh. Lo que está significando que los jóvenes siguen bajo el paraguas de un proyecto grande, pero no se animan, o por algún motivo no salen a hacer sus propios proyectos con nuevas ideas o con nuevos temas. Bueno, ahí hay que trabajar con los jóvenes, de qué manera uno puede incentivar la apertura de nuevos proyectos de gente joven sobre todo, que sin duda pueden apuntar a muchos aspectos de innovadores, distintos aspectos, que no es, digamos, si uno lo mira así macro, no es un problema la investigación en la facultad, uno diría funciona muy bien, pero sin embargo si uno empieza a mirar en detalle, puede ver que hay muchas cosas en las cuales todavía se puede mejorar. Uno de los aspectos que mencionó Guerrero cuando comenzamos la conversación fue el tema de la extensión universitaria, claro, de la transferencia de los conocimientos a la comunidad. Acaban de mencionar, Ariel, el tema de las investigaciones y de la fortaleza que tiene la facultad en materia de investigaciones. ¿Qué proponen ustedes como cuestión novedosa para la transferencia de esos conocimientos? Bueno, la facultad nuestra siempre se ha caracterizado, yo no sé si más o menos tenés idea, pero la facultad nuestra hace mucho tiempo, desde la gestión del decanato de Félix Nieto, el 50% del presupuesto de facultad se divide o se le entrega a los departamentos, es decir, los departamentos tienen su propio presupuesto. Y el otro 50% la facultad lo que hace es lo vuelve a dividir, y el 50% restante que queda va a proyectos especiales que arma la facultad y que sostiene y mantiene la facultad con su propio presupuesto. Es decir, que para gestión a nosotros nos queda nada más que el 25% del presupuesto total. En esos proyectos hay algunos proyectos que ya son fijos, son estándares, como por ejemplo el de promoción de carrera, el de proyectos de innovadores, y la historia es que en la facultad nuestra hay otros que van variando. La facultad nuestra en general ha puesto mucho énfasis en la investigación en ciencia básica o en ciencia fundamental. No tanto en la ciencia aplicada, no en la extensión, no en la de proyectos innovadores pedagógicos, ¿no? Uh-huh. En una época que fue en la época de José Ricardo, presupuesto para proyectos educativos. No funcionó, pero no funcionó tal vez porque, digamos, nosotros somos una facultad de ciencia dura y la gente tiene una estructura dura. Eso hay que reconocerlo y hay que entenderlo. Pero también hay que entender que tenemos que cambiar y que hay que ir adaptándose, digamos, ¿no? Recién decía un oyente que somos enciclopedistas. Toda la universidad es enciclopedista porque la universidad tiene una impronta enciclopedista, porque tiene una cultura enciclopedista.
pero también depende de las carreras. Y convengamos algo, hoy por hoy las carreras han cambiado, han virado. Antes eran casi todas las carreras eran licenciaturas, que son básicas, de ciencia básica y orientadas a la investigación. Hoy por hoy hay muchas ingenierías, en el caso de nuestra facultad, ¿no? Hay muchas tecnicaturas que son mucho más aplicadas. Y justamente ahí es a donde uno tiene que focalizarse, en dejar ya un poco de lado el enciclopedismo y empezar a concentrarse más en la aplicación. Hay que tener en claro que también estamos en un contexto que es San Luis, que no es Buenos Aires ni Córdoba, donde cuando uno habla de ingenierías o habla de tecnicaturas, uno tiene que hablar de la aplicación justamente de la teoría en la práctica. Y no tenemos mucho contexto para aplicar, ¿está bien? Nosotros como facultad tenemos un problema bastante grande, que es en conseguir empresas donde los alumnos hagan las prácticas profesionales. Claro. ¿Está bien? Entonces hay que equilibrar un poco los tantos. Bueno, espero que hayan podido manifestar al menos lo principal de lo que proponen. Les agradezco mucho que me hayan acompañado, que hayan aceptado la invitación. Bueno, muchas gracias. Así que muchísimas gracias por la presencia. Gracias a ustedes. Bueno, hemos estado aquí en Nada Secreto en Radio Universidad con Roberto Guerrero y Ariel Ortiz Suárez, candidatos a decano y vice en la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales. Vamos a la pausa, enseguida continuamos aquí en Nada Secreto. En el aire.